Amén. Bien, bueno, ya sabemos que cuando hablamos de toda la armadura de Dios, nos solemos centrar en lo típico, ¿no? El yelmo de la salvación. Todavía nos quedan algunos domingos y algunos jueves para seguir hablando sobre este tema, pero es importante de que tú mismo a solas, en tu tiempo, en tu espacio, también indagues. Oras pidiendo dirección al Señor. Señor, revélame tu palabra, enséñame, muéstrame, y tú entonces escudriña la Escritura y que Dios te vaya revelando. Entonces, está el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la espada de la fe, el escudo de la fe. No, la espada había dicho que era la palabra de Dios. No, las sandalias, el cinturón de la verdad. Y uno se imagina cómo debemos de vestirnos con esa fortaleza que Dios nos da. Y yo quiero centrarme este domingo en Efesios capítulo 6, versículo 13, que dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué debo de tomar la armadura? Que es una pregunta interesante. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué me pongo una armadura yo entonces? Si tú te fijas, verás que en la mayoría de las veces cuando te levantas por la mañana, te levantas cansado, a veces te levantas alegre, a veces te levantas triste, a veces te levantas enojado, no sé cómo decirte, pero la mayoría de las veces no nos ponemos la armadura de Dios. Nos miramos al espejo, nos lavamos la cara y nos levantamos en nuestras propias fuerzas, dejando a Dios en un segundo plano. Es importante que adoctrinemos nuestra alma levantándonos y diciendo: Señor, dame la gracia hoy para poder vencer el pecado, para poder vencer las tentaciones, para poder fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando habla del poder de su fuerza, hablamos de la fuerza de la fe. La fe es poderosísima. Por la fe conquistaron reino, dice Hebreos. Por la fe, destruyeron gigantes. Por la fe derribaron muros. Por la fe. Y es una fortaleza, y hay áreas en nuestra vida que nosotros tenemos que ir ejercitándolas para que se hagan un músculo en nuestra alma. Si no, seremos soldados raquíticos. Los que vieron la película 300, que es una película muy alentadora, por ejemplo, cuando llegan los 300 que eran soldados, ¿cómo qué soldados eran? Espartanos, ¿no? Y llega un ejército grandísimo que vienen a unirse a ellos y el tío le hace unas preguntas: ¿tú qué eres? Y el tipo estaba allí con su armadura. Dice: yo soy carpintero. ¿Y tú? Albañil. ¿Y tú? Yo soy modista. Eran soldados, pero no tenían la valentía, ni la fortaleza, ni el adiestramiento para ser soldados. Y entonces le hace una pregunta a los otros y dice: ¿y vosotros? Entonces oye que Yahoo, ¿no? Y decías tú: wow, estos son soldados. Entonces ahora tú un look así entre tu pueblo y ver quién realmente son soldados. Los que van a la batalla, los que saben que van a ir a la lucha, los que están adiestrados, los que saben que van a ir hasta la muerte. Y son pocos los que tiran del carro. Nosotros sí, son un ejército que están ahí, pero continuamente doblan las rodillas. Continuamente abandonan. Continuamente, sucumben ante el pecado. Y Dios está formando hombres valientes, mujeres valientes que aprendan a resistir en las batallas. ¿Están entendiendo? Entonces dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Es decir, Dios nos da herramientas, así como te las da un psicólogo, te las da un profesor, o te las da un mecánico, te da herramientas para que tú ejerzas bien tu profesión. Y un creyente tiene una profesión. Es ser soldado de Cristo. Entonces dice: toma la armadura que es de Dios. ¿Para qué, Señor? Para que podáis resistir. Y hay dos palabras en las que yo me quiero centrar en esta mañana, y ojalá lo aprendas y entiendas que son importantísimas. Resistir, resistencia en el día malo. Porque, oye, todos los días no son malos, a menos que seas un gafe. Si eres un gafe, pues todo te saldrá mal, pero hay días que son realmente malos, desde que te levantas hasta que te acuestas.
Pero tienes que resistir. No está diciendo de que vayas hacia la muerte, sino resistencia. Resistir es una cosa y estar firme es otra. Y quiero centrarme en estos dos puntos que son importantes. Entonces dice, para que podáis resistir en el día malo, estar firme. Entonces la resistencia y la firmeza tienen que estar en el creyente. Resistir. Firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor. La obra del Señor no es remar. Remar es un instrumento que Dios usa para adiestrar a hombres y mujeres y sean fortalecidos en la fe. Cuando hablamos de la obra del Señor es lo que Dios está haciendo en tu vida. Y el trabajo que nosotros hacemos en la obra social es para bendecir a otros. Y hay dos trabajos, uno es la obra social y otra es la que Dios quiere hacer en tu vida. A lo mejor en la obra social haces mucho, eres muy trabajador, eres, qué sé yo, muy bueno, pero no dejas que el Señor trabaje en ti. Entonces, para que podáis resistir y estar firme, es importantísimo usar la armadura de Dios con esos dos propósitos, para resistir en el día malo y cuando haya acabado todo estar firme, sin moverte en tu forma de pensar. Es fácil mover a la gente de su forma de pensar, por eso es necesario el yelmo. Que nadie mueva tus convicciones. Me metí en un debate, a veces en un debate de ateos, imagínate, 1 contra 100. Y pongo cualquier comentario de que Dios es real y 100 me dicen que no y se burlan y bla, bla, bla. Al final digo, ya no gasto saliva con los incrédulos. Pero a veces esa misma intención de querer transmitir la verdad a otros te lleva a tener una lucha continua. Y el mundo es una oposición terrible, hermano. Hay una oposición terrible. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y a veces gastar saliva, luego me acordaba, digo, ¿qué hago yo echándole perlas a los cerdos? ¿Para qué? Si se revuelcan y la pisotean, no la valoran. Entonces ahí, bueno, hasta aquí me quedo. Un burro jamás sabrá lo que es un caramelo. Y chao, y ahí corté y me fui. Pero dice, para que podáis resistir en el día malo. Entonces he buscado la palabra resistir en el diccionario y dice que es tolerar, aguantar, sufrir, combatir las pasiones y deseos. Imagínense, resistir. ¿Has estado resistiendo un deseo alguna vez? Que sabes que puedes hacerlo, pero no debes de hacerlo. Esa resistencia que tienes que estar, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Pero tenemos que mantenernos resistiendo el no hacerlo. Y esa es la lucha, esa es la batalla que todo creyente tiene cada día. Porque conoce la ley de Dios, conoce los mandamientos de Dios, conoce que no podemos cumplir las leyes y si lo hacemos es por la gracia de Jesucristo. Por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podamos resistir todas las tentaciones. Hay una frase muy común que, no, este carro aguanta cualquier cosa, tiene una resistencia terrible, tiene más de 20 años y mira, todavía resiste. Esos autos que son como de piedra, ¿no? No se rompen nunca. Tiene resistencia porque está hecho con materiales buenos. Los de ahora son, vamos, le haces así con el dedo y lo abolla. Pero antiguamente los autos eran de lata dura, tenían mucha más resistencia porque no rebajaban la calidad de los materiales. Hoy en día todo es pasajero, todo es efímero, todo es que se consuma rápido para que vuelvas a comprar otro, pero antiguamente ponían materiales buenos, duraderos. Una ampolleta de estas te duraba antes 100 años. Pero la industria del comercio, ¿qué hace? Le baja la calidad a los materiales para que te dure 1 año y vuelvas a comprar, y ahí está el negocio. No hacen ya productos para que dure 100 años. ¿Y qué pasa? ¿Vamos a estar poniendo materiales en nuestra vida para que duremos 2 semanas? Hacemos 2 oraciones y ya, fortalecido para 2 semanas. Soy creyente por 6 meses. Tenemos que poner materiales nobles, la fe, la esperanza, la conducta, cosas que valoricen y nos hagan ser más humanos. Y eso, hermano, tiene eternidad. ¿Entienden? Entonces dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Entonces hay días que son realmente malos. Hay días que, madre mía, me agarran en la oficina y siento que me dan golpes por todos los lados.
Entra Nelson, hermano, pasó esto. Entra otro, hermano, pasó esto. Me llama mi esposa, ay, pasó esto. Me llama mi mamá y ¿sabes qué pasó esto? Y pim, pam, pim, pam. Y me dan por todos los lados, cuchilladas por todos los lados. Traiciones, injuria, maledicencia. Dices tú, ¿qué pasa? Tanto golpe. Resistencia. Hay que resistir. Y había puesto que resistir es tolerar. A veces tenemos que tolerar cosas que nuestros hijos todavía están en un proceso de aprendizaje. Tolerar. Hay cosas que no se deben tolerar, pero sí tenemos que ser tolerantes, ¿no? Tolera un poco lo que hace tu hijo, está en aprendizaje. Toleramos. Aguantar, sufrir, combatir las pasiones y deseos. Hebreos capítulo 13, versículo 22. Hay muchos que no aguantan, que no soportan la exhortación. Y tenemos que ser capaces de resistir. ¿Qué pasa, hermano? ¿Me está retando? ¿Nunca has escuchado esa frase? Hermano, me está retando. Pasa todo el día retándome, pastor. Hebreos 13:22, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Pues os he escrito brevemente. Entonces aquí hay una, yo la entiendo como una especie de consolación, de amonestación, de advertencia. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. ¿Qué es una exhortación? Es incitar a alguien con palabras, razones y ruegos a que haga o deje de hacer algo. Entonces, cuando tú exhortas a alguien, le dices, por favor, no se estén levantando al baño en horas de predicación. Eso es una exhortación. Levántate y haz tu cama. No la hagas a las 7 de la tarde cuando te vas a acostar, luego a las 9. Es que se tiene que ventilar, dice. Entonces está la palabra de exhortación para que haga o deje de hacer algo. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, una de las cosas que tiene que hacer un responsable es estar continuamente exhortando al pueblo? Aquellos que están en un proceso de recuperación de valores, de principios, que hagan que su vida sea más humana, digámoslo así. Porque el adicto, ustedes saben, mentirosos, ladrones, desaseados, vagos, manipuladores. Hay cosas que hacen y hay cosas que no hacen. Hay que enseñarles, exhortarles a que dejen de drogarse, que dejen de fumar, y continuamente tiene que estar la exhortación. Y por el otro lado se les exhorta a que hagan las cosas bien. Entonces llega un punto de quiebre y dicen, ya no aguanto más. Este responsable anda todo el día detrás mío. Por eso dice la Biblia, aquí el apóstol dice que soportéis. Y soportar es una tentación a abandonar. ¿Cuál era la tentación de Jesús cuando estaba siendo probado en el huerto de Getsemaní? Cuando él dice, pasa de mí esta copa. La tentación que él tenía era arrancarse, decir, ya no aguanto más. ¿Cómo me van a escupir? ¿Cómo me van a maldecir? ¿Cómo me van a crucificar en un madero? Yo no quiero morir así. Y él estaba siendo tentado a abandonar ese camino por el que él tenía que pasar. Si él hubiese abandonado, nosotros no hubiésemos sido salvos, porque nadie es salvo por la ley, pero sí por la gracia, porque él padeció por nosotros. ¿Entiende? Entonces él resistió la prueba, y cuando ya pasó la prueba, y dice, la hora ha llegado, la hora de tinieblas está aquí, el Hijo del Hombre será entregado. Él se levantó fortalecido y enfrentó ese camino de muerte, ese camino de desprecio, ese camino de traición, lo soportó con firmeza y fue hasta la muerte, y muerte de cruz. Y ahora resulta que nosotros no somos capaces de recibir la exhortación, sea para bien o sea para mal, sea para que hagas las cosas bien, para que dejes de hacer las cosas que realmente son malas. Pero ¿cuántos estarán dispuestos a resistir sin abandonar? Entonces, cuando alguien te exhorta, haz la cama, o no hagas eso, tienes que recibirla, porque dice, reprende al sabio y te amará. Reprende al necio y te acarrearás contienda. ¿Y cuántos necios no hay? Una vez hablando con una hermana,
bueno, ella no había venido al ministerio realmente por un llamado. Ella se había fijado, era de iglesia, se había fijado en un hombre que le gustó del ministerio, ella era cristiana de toda la vida, y se vino al ministerio. Se vino al ministerio siguiendo a un hombre. Bueno, después de mucho tiempo, ella ya estaba saturada por la misma exhortación que se le daba diariamente para que hiciera las cosas conforme a las reglas que nosotros tenemos. Entonces, hablando con ella, me dice, ya no soporto más. Y cuando me dijo esas palabras, yo entendí que ella estaba en su punto de quiebre. Ya no soporto más, ya no me importa lo que me digas de la Biblia, ya no me importa nada, ya no le importaba nada. Entonces, ¿para qué iba a seguir hablando? Así que agarró sus cosas, la liberé de unas deudas que tenía y le dije, puedes irte. Yo no te dije que viniera, ni tampoco que te vayas. Porque los que vienen sin que les llamen. Así que, hermano, tenemos que aprender a ser exhortados. Yo cuando voy a las reuniones que se hacen, por ejemplo, hay reunión de países en Perú, en Ecuador, donde sea, ¿no? Se reúnen los países, los cabezas. ¿Crees que vamos solamente allí a pasarla bien? Hay exhortación. Me gustaría verte un día delante de Miguel Díaz, del presidente. Vamos, te mete unos desafíos, te mete una retada. No sé qué cosa puse, me acuerdo, ¿no? Puse en Facebook que mi esposa estaba embarazada, el Día de los Inocentes, ¿no? Y uno entiende, el Día de los Inocentes vamos a hacer una inocentada. Joder, me agarró Miguel. Pero tú eres el pastor, tú eres tal y... Pero es mi Facebook. No puedes tener dos Facebook, uno del pastor y otro tuyo. Es uno. Y me exhortaba, claro, a mí no me gustaba. Pero yo entiendo que tenemos que ser exhortados para hacer las cosas bien y para dejar las cosas malas. La pregunta es, ¿estás dispuesto a resistir la exhortación? Cuando llega el predicador y desde aquí se exhorta a dejar una serie de pecados que decimos, bueno, el Señor es bueno, pero hay que dejarlo y no nos gusta que nos hablen de esa exhortación. Pues me voy a otra iglesia. No, hermano, tenemos que resistir la exhortación, amén. Ahora quiero que nos vamos a Levíticos capítulo 26, versículo 34. Y dice así. Este Levítico habla de la bendición y la maldición, de la obediencia o de la desobediencia. Los que ya lo han leído ya saben de qué está hablando. Pero me llamó la atención esta parte, hablando de la resistencia. Es muy importante que nosotros entendemos que estar en obediencia al Señor y a sus mandamientos nos va a dar victoria. Estar en desobediencia nos da derrota. Y eso debería darnos luz para entender por qué muchas veces somos derrotados en las batallas que tenemos en el diario vivir. Y dice así: entonces la tierra, hablando de las consecuencias de la desobediencia, hay consecuencias de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Dice, entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días de esta que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Porque estos no dejaban reposar la tierra. ¿Sabían, no? Dios había demandado en su ley que cada 7 años, si no me equivoco, la tierra no podían trabajarla, tenían que dejarla descansar. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por la que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Por ejemplo, tú vas a Estados Unidos y han cosechado tanto la tierra que ya no tiene fuerza para seguir dando el fruto. Y el Señor demandaba por ley que la tierra descansase 1 año, para que cuando volvieran a sembrar la tierra diese su fruto. Y dice versículo 35, todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía. Por eso hay mucho cobarde por ahí. Están todo el día en desobediencia y tienen cobardía para enfrentarse en fe a lo que viene. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá. Y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga.
Algunos dicen, ¿qué te pasa? Ay, que anda todo el día asustado. Tropezarán los unos con los otros, como si huyeran ante la espada. Tropezarán, eso es interesante, porque dice que cada uno irá en su dirección y tropezarán sin fijarse en los unos en los otros. Como cuando vas en el metro, ¿no? Cada uno tiene una dirección. Uno va para Las Condes, el otro va allá, y todos van tropezándose, pero cada uno va a lo suyo. Y esto es lo que pasará, no habrá unidad, cada uno está con el otro, como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga. Y luego dice, y esto es lo que me llamó la atención, dice, y no podréis resistir delante de tus enemigos. ¿Por qué a veces viene el pecado? Que aquí estamos hablando ya simbólicamente, aquí se estaba refiriendo literalmente cuando venían las batallas y venían los enemigos, ellos no los podían resistir, sucumbían ante el ejército que venía contra ellos. Cuando Dios estaba con ellos, ninguno podía tocarle. Ustedes han leído, ¿no?, las batallas antiguas. Cuando Dios estaba con ellos, ninguno podía ser derrotado porque Dios estaba con ellos, pero cuando ellos desobedecían, Dios los dejaba a merced de sus enemigos. Y aquí dice, no podréis resistir delante de vuestros enemigos, y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá, y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Es decir, por los pecados de los padres y los pecados de los hijos. Hay pecados que se traspasan. Cuando tú ves a una persona que es drogadicta, sus hijos casi siempre suelen ser drogadictos. Cuando ves que sus hijos son mentirosos, los padres son mentirosos o tienen consecuencias de pecado, siguen en sus propias generaciones porque imitan. Son maldiciones. Y aquí está diciendo el Señor que no podemos resistir delante de nuestros enemigos por causa de la desobediencia. Ahora, piensa un poco. Esto es en términos naturales que ya pasó, pero tomamos el ejemplo de ello y lo trasladamos a hoy. Nosotros tenemos batallas, no con espada, sino contra huestes, principados, potestades, dice el apóstol, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, ya no andamos por ahí con la espada matando a nadie, pero sí que el creyente tiene luchas, tiene batallas. ¿Por qué sucumbimos? ¿Por qué nos resistimos ante el pecado? ¿Por qué caemos continuamente? ¿Por qué caes? Cuando Dios mismo está diciendo, ponte toda la armadura y resiste y está firme. Es decir, tienes la victoria. ¿Y por qué continuamente algunos están continuamente recayendo para maldición? Por tu desobediencia. Entonces usa un poco el cerebro, hermano. Empieza a usar las armas que Dios nos da. Si la desobediencia me trae maldición y no puedo resistir al pecado, voy a usar la obediencia. En cualquier cosa, hermano, levántate de ahí, ponte allí. Y usted se levanta y se pone allí en obediencia. ¿Cómo nos cuesta ser obedientes, hermano? Desde pequeño nos cuesta ser obedientes. Pero luego que no te extrañe que venga el enemigo a nuestra vida y sucumbimos, y es por nuestra propia desobediencia. Así que hay mandamientos, hay leyes, hay estatutos, hay preceptos que el Señor establece que se cumplan, como vamos a seguir viendo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí tienes una llave. ¿Quieres tener victoria sobre el pecado? ¿Quieres tener victoria sobre aquello que siempre te ata? Aprende a andar en obediencia y verás que te va a ir bien. No lo digo yo, lo dice el Señor. Amén. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 6. Bien, este es interesante también. Dice Primera de Corintios 10:6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo. ¿Sabes? Las cosas suceden para ejemplo, sea para bien o sea para mal. Aquí en Remar, cuando alguien recae, toman el ejemplo de otro. Dice, ¿y cómo aquel? Pues ¿cómo? A ver, tú te estás tomando el ejemplo para mal. O sea, alguien recae para que tú digas yo y él, ya, yo también lo hice. Y no, hermano, tenemos que tomar los ejemplos para bien. Si él lo hizo mal, yo digo, cuando veas las barbas quemar, pon las tuyas a remojar, dice el refrán. Entonces, cuando a alguien se les queman las barbas, a otro, pon las tuyas a remojar para que no se te quemen.
Y no justificarte con el pecado que hace el otro. Si el otro cae 20 veces, tú no caigas ni una, porque eso te dará victoria, eso te dará, bueno, orgullo, te dará satisfacción de saber que estás haciendo las cosas bien. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Entonces, cuando habla de la codicia, uno puede decir, pues yo puedo codiciar cosas buenas. No, el 10º mandamiento no dice que codicien las cosas buenas. Él tiene un carro, pues mira, tiene un carro, yo también quiero tener un carro. La Biblia dice en el 10º mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. No codiciar. Una cosa es tomar el ejemplo de alguien que dices tú, ¿por qué tiene carro? No codiciar su carro y hacerlo por envidia. Como hay algunos, a mí me pasó. Yo la primera vez que fui a mi barrio, después de estar un año en rehabilitación, llegué a mi barrio, tío, y todos allí con sus joyas, con sus anillos, con sus motos. Y yo codicié el estilo de vida que ellos llevaban, hasta que me di cuenta que el estilo de vida que ellos llevaban era para muerte, porque ellos conseguían esas cosas haciendo cosas malas. Pero qué bueno es cuando tú ves a alguien que tiene cosas y entonces te fijas en sus atributos, porque es sacrificado, porque es honrado, y entonces imitamos eso, no codiciar lo otro. Entonces te vas a ver en un momento de tu vida donde vas a codiciar lo que tienen otros, y tú vas a ir detrás de esas codicias, y eso te va a producir ansiedades. Entonces dice, y no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Bien, ¿qué codiciaron? Dice que no seamos idólatras. Está diciendo aquí el apóstol. Vamos a tomar el ejemplo. No seamos idólatras. Hoy juega la U y ¿quién es el otro? Idolatría. Algunos ya tienen hasta ansiedad de ir al estadio, a ir a la barra y bla, 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 bla. Hablo del fútbol porque es muy común. A ti te gustará el fútbol, a otros le gustan los computadores, a otros le gusta el skateboard, no sé cómo decirte, da igual lo que sea. Pero el fútbol, la pasión del fútbol es una idolatría horrible. Matan gente, rompen, hacen destrozos. Si te pones a pensarlo bien, verás todas las... No codicies, no seáis idólatras. O el fútbol, o el dinero, o las imágenes, o yo qué sé. Dice, no seáis idólatras. Vamos a tomar el ejemplo de ellos. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a jugar. Hoy todo el mundo anda comiendo, bebiendo y jugando. El pueblo come, bebe y juega. ¿Es malo comer? No. ¿Es malo beber? ¿Es malo jugar? El problema es cómo lo hacían ellos, en base a la idolatría. No sé si en España ahora viene la fiesta esta de las fallas, de no sé qué, estaba leyendo por ahí, y la gente va allí a la fiesta a comer, a beber y a jugar. Solo falta que nosotros también vayamos a comer, a beber y a jugar. Los carnavales ya pasaron en Canarias. Bueno, yo soy canario, son carnavales, vamos ahí a disfrutar de la cultura canaria. El pueblo, hermano, no se debe de sentar, dice, se sentó a comer, a beber y a jugar. Que todavía soy un cartucho. Se burlan de ellos, se ríen. Se codicia el deseo carnal. Pero dice que no codiciemos, hermano. Ni forniquemos. Como de algunos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Versículo 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis. Es que él murmura, y él fornica, y él come, bebe y juega. Entonces tomamos el ejemplo y hacemos lo que ellos hacen. No, tomemos el ejemplo para no hacerlo. Como algunos de ellos murmuraron, versículo 10, y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo. La idolatría, la fornicación, la tentación, la murmuración, la codicia, todas estas cosas acontecieron como ejemplo.
ejemplo para no hacerlo, no para hacerlo. Como dije antes, muchos se justifican en lo que hacen otros mal. Ay, ¿cómo él fumó y no lo enviaron a otra casa? Y quieres imitar eso. Oye, imita al que realmente hace el bien, puestos los ojos en Jesús. Bueno, ahí como todo el mundo roba, yo también voy a robar. Está bien, ¿no? No, hermano, debemos de mantenernos firmes. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, ¿alguien aquí quiere estar firme? Yo no me muevo. Bueno, ten cuidado, no caigamos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Estamos hablando para resistir el día malo, ¿verdad? Resistir y estar firme. Y te estoy leyendo esto porque estas cosas están como ejemplo para nosotros, los que hemos quedado en este siglo, para que tomemos el ejemplo y en este siglo lo pongamos en práctica. Vamos a hacer lo contrario a lo que ellos hicieron. Y escucha bien, porque ahora dice, así que el que esté firme, piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y esto es interesante entenderlo. Todas las tentaciones que tenemos son cosas humanas que están en nosotros y que tenemos que estar por encima de ellas. Como le dijo el Señor a Caín cuando mató a su hermano. Caín, el pecado está a la puerta. Si tú no te enseñoreas de él, él se va a enseñorear de ti y te destrozará. El pecado se enseñoreó de él y por envidia mató a su hermano. Y la envidia va a hacer que mates a alguien. Y sigue diciendo, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. O sea, entonces si yo, todas las tentaciones que vienen, dice el Señor que no va a estar por encima de mi resistencia, sino que voy a tener que aprender ahí. Así como resistió Jesús en el huerto de Getsemaní, nosotros tenemos que aprender a resistir en el pecado. Van a venir tentaciones de drogas a tu vida. Aquí estás por lo mismo. Pero ¿vas a resistir o vas a sucumbir ante la tentación? Porque la misma tentación que tienes tú con droga la tiene una gorda comiendo chocolate. Es la misma tentación. El deseo de... ¿me como el chocolate o no me lo como? Es que a mí me duele la guata, es más fuerte la tentación mía. Es tentación. Somos tentados y seducidos por el deseo de nuestro corazón. Examina tu corazón a ver qué hay ahí. Entonces sigue diciendo, y esto es lo interesante. Dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. O sea que podemos resistir las tentaciones. ¿Por qué no sucumbimos ante ellas? Quizás por la desobediencia, quizás porque no prestamos atención, quizás porque tenemos otros intereses, pero sí podemos resistir las tentaciones. Y luego sigue diciendo, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportarlo. Entonces, casi siempre las personas que están pasando por una tentación se centran en la tentación, no en la salida. Y tenemos que ver cuál es la posibilidad de huir. Cuando certifiquemos a este edificio, me hicieron por ley poner en cada, no sé si todavía están, pero me imagino que sí, pone ahí salida, no toque la corriente, baje hacia abajo, extintor. O sea, hay una serie de señalizaciones que indican por dónde debemos de salir. Cuando tú estés en tentación, no te centres en la tentación y digas, ay, es que la carne es débil, pastor, usted sabe. Sí, por eso, porque como sabemos que somos débiles, el Señor nos da la salida. Entonces, en vez de centrarte en el pecado o en tu pecado, céntrate en dónde está la salida, cuáles son las herramientas que me has dado. ¿Quieres herramientas? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una vez estaba meditando en el Señor y venía a mi mente este pasaje, que siempre me justificaba, decía, ay Señor, volví a pecar, tú sabes que soy de carne, y se justifican con ese versículo que dice, porque la carne es débil,
pero el espíritu siempre está dispuesto. ¿Lo recuerdan? Velad y orad para que no entréis en tentación, porque a la verdad os digo que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Entonces yo siempre me justificaba diciendo, Señor, tú dijiste que la carne es débil. Y entonces el espíritu me muestra y me dice, sí, pero te di el versículo no para que te justifiques, sino para que seas sabio, tomes el ejemplo y dejes de justificarte con que eres débil. Porque ya te avisé, la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. Entonces, ¿qué usas tú? Tu debilidad para justificar tu pecado. Cuando nos está diciendo, no, lo que tienes que hacer es fortalecerte en el espíritu para que venzas el pecado. Así como lo hice yo. Por eso dice, velad y orad para que no entres en la tentación. Entonces, cuando somos tentados, dice que el Señor nos dará la salida. Entonces, cuando estemos pasando pruebas, busca la salida. No te centres en ay, 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 y siempre en lamentaciones. Busca la salida, busca las herramientas y sal de ese pecado. El tuyo es la droga, el alcohol, la prostitución, yo qué sé, la fornicación, el adulterio, lo que sea. Pero sal porque hay una salida. Deja de justificarte con que no puedo, es que la droga es mayor que yo, es que ese pecado, ay, me tienta tanto el chocolate. Por eso siempre estás gordo, porque no dejas de comer lo que no debe. Amén. Bueno, Lucas capítulo 10, versículo 25, dice así. Lucas 10, 25. Mire, el diablo siempre va a ejercer presión. ¿Tú nunca has visto cuando llegas a casa y tu mujer te presiona? Y llegas a un momento en que ¡ah! ¡Me tienes chato! O viceversa. Te presiona. Tienes que buscar trabajo. O tu mamá, ¿no? Tiene ya 20 y tantos años y tú tumbado en la cama. Oye, busca un trabajo, flojo de porquería. ¿Qué te pasa? Ah, mi mamá me tiene chato, ¿no? Porque ella está ahí presionando. Porque es verdad. No nos gusta que nos presionen. Llega el responsable, arriba, arriba, venga, tal, presión, presión. Entonces dice, el diablo siempre va a presionar y te va a arrinconar en un lugar para que no te muevas y siempre te va a presionar. Esa es una de sus artimañas. Te presiona, esa presión, te presiona, hasta que te deja ahí, no te deja hacer nada, ni orar, ni leer, ni hablar del Señor, no te deja hacer nada que sea espiritual. Te acongoja, te hace sentir que eres inútil, que no sirves para nada, que nunca vas a dejar de ser lo que es, y te tiene ahí, y luego te mete dardos y te dice, tú puedes ser un gran camello. ¿Aquí cómo le llaman? Un gran traficante, gana plata, roba, y ahí te vas por el camino fácil. Esas son sus artimañas, pero nosotros estamos de la parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo resisto con el escudo de la fe, la espada del Espíritu, me defiendo con la palabra y tengo que resistir esos ataques mentales que vienen a nuestra mente. Y entonces aquí dice, aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? O sea, vete a la ley y lee. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, teniendo esta palabra que dice, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Primero, son estos 4 puntos. Amarás al Señor tu Dios. ¿Amas a Dios, hermano? ¿Con todo tu corazón? ¿O con parte de tu corazón? Es que está mi polola ahí también. Entonces, no puedo darle la parte de mi polola al Señor. ¿Entiendes? Dice con todo el corazón. No, yo amo más a mis hijos que a Dios. Mira, Dios si quiere darse así, te quita tus hijos, tu trabajo, tu vida y tus pelos y todo. Porque no somos dueños de nada. Sin nada hemos venido a este mundo y sin nada nos vamos. Por lo tanto, nada es nuestro, ni nuestra esposa, ni nuestros hijos. Yo tuve una experiencia con mi hijo mayor que se metió un montón de pastillas que había dejado uno ahí encima de la mesa y como era chiquitito se pensaba que eran caramelos y se metió una sobredosis de Artane. Eso es para los locos.
Y se tenía que habérsele paralizado el corazón. Cuando yo vi que no, o sea, estaba en mis manos y yo no podía hacer nada. Nada. Se iba. Por gracia y misericordia de Dios, bueno, pues sigue ahí en pie. Pero me sentí tanta impotencia de no poder hacer nada. Digo, Señor, no, o sea, nada es mío. Nada. Y entonces me di cuenta de que sin nada he venido y sin nada me voy. Por mucho que diga que es mío, nada es mío. Todo es del Señor.